Muchas gracias, Señor. Amén. Muchas gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Señor Jesús, el mundo está asustado. Muchos están preocupados al ver algo que no entienden o no comprenden porque les toma de sorpresa. Al hablar, Señor, de la nación queer, muchos se preguntan qué es y no saben, Señor, que eso nace en 1968. Dios nació hace 40 años y hoy se está realizando. La nación queer que traerá al anticristo. Por eso te pido, Señor, que nos abran los ojos, que nos muestres a través de tu palabra, porque aunque ellos llevan 50 o 100 años, 200, 300 de ventaja, tu Biblia, tu palabra, desde hace más de 2000 años lo profetizaba. Por eso te pido, Señor, que en esta noche nos des entendimiento para poder estudiar tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Así no le guste a los existencialistas, a los del materialismo dialéctico, así no le guste, Señor, a los de la crítica de la razón pura, así no le guste a los intelectuales. Tu palabra es la verdad. Cante conmigo esto que dice: ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensibles. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi hogar. Te pido perdón por mi hogar. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? Sino a ti. Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos en esta noche a estudiar la palabra. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: soy el Cristo, y engañarán a muchos.
muy bien. Bienvenidos en esta hora y les recordamos que el estudio de la Escuela de Formación Bíblica Integral es gratuito para aquellas personas que quieran capacitarse en la palabra. Leemos texto por texto, versículo por versículo, punto por punto, coma por coma, afilando la espada. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y llevamos ya bastantes capítulos de un tema llamado, se me olvidó. Es que tengo 20 cosas pensando en la cabeza, porque ahorita la tarde entera me la pasé, la tarde entera no llegué como temprano, después de almuerzo, sí, la tarde, descansé un rato y me levanté a estudiar el feminismo que estamos viendo en las mañanas. Y tengo que enseñar y entonces toca leer y me estaba leyendo casi un libro entero. Y después yo dije, pero mañana es sábado, ¿no? Voy a descansar. Entonces aquí en la mente tengo como 20 ideas diferentes que nada tienen que ver con lo que vamos a hablar. Este tema de ahora es otro y es el tabernáculo de David. Me llama la atención que ya pasamos los 80 videos del tabernáculo de David. Para los que no saben, en YouTube los pueden encontrar los videos. Me faltan subir unos de estas semanas que han pasado. Y es estudiando 3 cosas. Uno, estamos estudiando el tabernáculo antiguo. ¿Quién me dice cómo se llama? ¿Dónde estaba el tabernáculo antiguo? A ver, hagamos un examen aquí. ¿Dónde se encuentra el tabernáculo antiguo? Sí, en Silo. En Silo, en el monte de Efraín. Sí. No. ¿Los demás? ¿Dónde se encuentra el tabernáculo antiguo? Allá en el de Noelo, donde Moisés. En el monte del Sinaí, donde En el monte de Moisés, Sinaí, donde Moisés le dio recibió, la ley. donde Moisés recibió ¿qué? La ley, la Torá. La Bien, ley. bien, pero es que tampoco. ¿Dónde estaba ubicado el tabernáculo antiguo? A ver, por favor, Juliet, Marelvis, Marle, prende la cámara, Marle. Manuel, ¿dónde andamos? Cuénteme, ¿dónde está ubicado el tabernáculo antiguo? Cielo, ¿Cómo? en el cielo. Eso, el verdadero tabernáculo se encuentra en el cielo. ¿Sí? Pero ahora sí hizo la verdadera pregunta. No. Yo pregunté el tabernáculo antiguo. No me vengan aquí. Apocalipsis 15:5 dice: después de estas cosas miré y aquí abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Lo que pasa es que a ustedes no se les olvide que Moisés es el que ve el tabernáculo real y Dios le dice: hágame una copia exacta de eso. Las medidas son estas, pero Moisés está haciendo lo que está en el cielo. Es el verdadero tabernáculo, ¿verdad? Ahora, mucha atención. Para estudiar ese tabernáculo que está en el cielo, nos toca estudiar el tabernáculo que nos fue revelado, que es el de testimonio, que oído, no se llama el tabernáculo de Moisés porque en la Biblia no existe esa palabra, tabernáculo de Moisés. Se le llama el tabernáculo del testimonio. Pero, hay una profecía en Amós, una sola del Antiguo Testamento y una sola del Nuevo. La del Antiguo Testamento, Amós capítulo 9, versículo 11 y 12, y la del Nuevo Testamento, los apóstoles en el concilio de Jerusalén, Hechos 15. Ellos dijeron: Dios en los últimos tiempos va a restaurar el tabernáculo ahí está el problema. El tabernáculo de David, no el de Moisés. Entonces, ¿por qué llevamos más de 80 videos? Porque nos tocó irnos a ver qué fue lo que hizo David. Y es que David, él hizo una tienda especial para el arca.
y se llevó el arca a ese lugar especial. Para los que no saben, eso lo estamos leyendo allá en las mañanas. Lo que pasa es que ahorita en las mañanas estamos en un tema espectacular, el feminismo de la primera a la cuarta ola. Realmente es a la quinta ola, solo que la quinta ola todavía no existe, pero ya el Señor en su Biblia, en la Biblia, nos reveló cuál es la quinta ola. Ahí para los que quieren aprender, la nación queer, dirigida por el anticristo, pero ese es otro tema. Y la próxima semana vamos a entrar en Apocalipsis en las noches, ¿no? Así que muy pendientes. Estudiando esto, hay que ver que el tabernáculo de David está relacionado con el tabernáculo antiguo. Está relacionado, ¿para qué es la casa de Dios? ¿Quién me lo recuerda? ¿Para qué es la casa de Dios? Ay, Dios mío, Señor Jesús. Ayuda. Para honrarte, para adorarlo. Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Me voy, pero prepararé morada. No. O sea, no, estamos hablando de cuando Jesús llega y dice, ¿para qué es la casa de Dios? ¿Para qué era el templo? ¿Para qué era el tabernáculo? Para adorar, para ofrecerlos. O sea, llegaban a ofrecer los sacrificios. Pero y yo digo que eso no era para negocio. Pero ¿qué palabras usó Jesús? Para orar. Entonces, dijo, mi casa es casa de oración. Y entonces, además del tabernáculo de Moisés, que es la copia del tabernáculo que está en el cielo, tenemos que sumarle la oración. Y Jesús enseñó a orar, el Padre Nuestro. Van dos cosas, pero falta la tercera. ¿Cuál? La tercera es que Pablo nos dice que si nosotros vivimos pegaditos con el Señor, Él nos va a dar una armadura. Y eso es lo que estamos estudiando, esas tres cosas. El tabernáculo de David consiste en el tabernáculo antiguo, el Padre Nuestro y la armadura de Dios. Por eso ya estamos terminando este tema. Estamos en el punto número 7, donde está el arca del pacto, que contiene el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció, donde en el Padre Nuestro dice, no nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y recibimos ¿qué? Ya recibimos en la puerta al sumo sacerdote, recibimos en el altar del holocausto al cinturón de la verdad, recibimos la coraza de justicia en el altar de bronce, en el lavacro, el altar de bronce es el del holocausto, recibimos el calzado de la presto del evangelio de la paz en la menorá, y también el Padre Nuestro, venga a tu reino. Cada uno tiene su utensilio, pero aquí vamos a recibir la palabra de Dios, pero oído, la palabra de Dios de una manera que viva. No estamos hablando de allá en la menorá que dice venga a nosotros tu reino y que lámpara es a mis pies tu palabra, alumbrará mi camino, que la Biblia nos guía. Ya estamos hablando de un nivel especial. ¿Cuál? Cuando el cristiano está tan metido con el Señor que la Biblia es el maná, la Biblia es la vara de Aarón y la Biblia es la ley de nuestras vidas, la que nos rige. La espada del ¿qué? Efesios capítulo 5, capítulo 6, perdón. Efesios capítulo 6 es el que habla de la armadura de Dios, sí señora. Y ella es muy clara a decir, ¿sí? Versículo 14, ceñidos los lomos con la verdad, la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, tomad el escudo de la fe, con que puedes apagar los dardos de fuego del maligno, tome el yelmo de la salvación, y aquí dice, ¿y la espada de quién? Del Espíritu, que es la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, aquí hay que ver algo. Esto no es nuestro. Y ese es un problema grande, que la gente ahora cree que porque habla y dice cosas van a suceder. No,
Todo tiene que ser primero conforme a lo que aquí está escrito. El primer pilar de la Escuela de Formación Bíblica Integral es Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Si no está escrito en la Biblia, no existe para nosotros. Si la Biblia no habla sobre ese tema, no existe. Algunos de ustedes, alguno de los ateos inteligentes, me dirá, ay, pero es que en la Biblia no están los viajes espaciales y que el hombre fue a la luna. ¿Verdad o no? Y un cristiano inteligente le dirá, pues el rey David dijo, si yo fuere a la luna, yo sé que tú estás allá. Y aunque no fue carne, nosotros ya tenemos revelación de todas esas cosas. Está hablando de los aspectos de nuestra vida principales, todo eso ya está escrito. Que la primera ola del feminismo, la segunda ola del feminismo, la tercera que vamos a hablar el lunes, libertades sexuales, la cuarta ola del feminismo, la radical, y la quinta que ya va a empezar, que es la nación queer, ya eso está en la Biblia. Vea que en las mañanas empezamos a leer, aquí está escrito esto. Échese una pasadita por Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32 y dará cuenta que ahí está todo escrito. ¿Por qué? Porque la Biblia es que la espada del Espíritu Santo no es tuya. Entonces lo primero que tenemos que tener es cuidado con lo que hacemos. Uno, si usted va a leer la Biblia, pues póngale entendimiento, ¿verdad? Póngale ganas. O sea, no es posible leer la Biblia con sueño. ¿Ustedes sabían que es un buen somnífero leer la Biblia para los ateos? Cuando no pueden dormir, leen la Biblia y enseguida se quedan dormidos. Claro, Isaías capítulo 29 dice que Dios les envía espíritu de sueño para que no entiendan. Isaías 29, léalo. Si es Isaías 29, espere. Ya les digo cuál es el texto exacto. No. Sí, espere. Isaías 29. Sí, Isaías 29:10. ¿Qué dice? Interesante esto. Entonces, cuando la gente dice es que yo leo la Biblia y me da sueño, usted le está pasando lo de Isaías 29:10. ¿Qué dice Isaías 29:10? ¿Alguien lo puede leer, por favor? En adelante. Isaías 29:10. Sí, señora. En adelante. A ver, ¿dónde está? Porque mandamiento... perdón. ¿Me escuchan? Estás enamorada. Dale. ¿Me escuchan? Sí, señora, perfecto. Ok, dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere al libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hasta ahí. Por tanto, hasta ahí. Entonces, dése cuenta ustedes que el problema ¿cuál es? El versículo 13 dice que Dios les va a mandar espíritu de sueño. ¿Por qué? Porque la gente con la boca se acerca a Dios. Con la boca. Con sus labios le honra. Pero el corazón no. Ese está lejos. Y el problema es que el temor de los seres humanos acerca de Dios es un mandamiento, pero ¿de quién? De hombres. ¿Se acuerdan que estudiamos nosotros los 10 mandamientos católicos y no son los 10 mandamientos bíblicos? Un versículo fue desaparecido de ahí y otro versículo fue manipulado para que pareciera
2 versículos y suplir el que sacaron. Entonces el problema es que hay gente que dice, Dios, yo amo a Dios. Señor, tú sabes que yo amo a Dios, pero cuando Dios le exige algo, ya la cosa cambia. ¿Verdad? Cuando Dios en su palabra le dice, ojo, entonces dice, no, eso. Ayer en la mañana me dio gracia que tomé un mototaxi y le dije, lléveme a tal lado, por favor. Y él empezó a decirme, no, que hay que tener prudencia, que tal, que bendito sea Dios que nos cuida, nos protege. Me empezó a decir, por eso yo tengo paciencia y le pido a él que me guíe. Y de repente apareció una Barbie. Y él enseguida llegó y dijo, uy, esa mujer sí está re buena, me dijo a mí así. Y yo para mis adentros me eché a reír y dije, o sea, interesante, viene hablando de Dios, pero enseguida hizo, ¡oh! ¿Se dan cuenta? Su boca tiene a Dios, su corazón no. Jeremías capítulo 12, ¿qué dice? Jeremías 12, y eso es lo interesante. Ramoncho, levantaste la mano, cuéntame. A mí me pasó algo similar con lo que su merced dice. Sí. Hace como 2 años iba a visitar a una tía de Venezuela y me monté en una buseta y el señor era bien vestido y todo estilo legalista, ¿no? Sí. Y nos pusimos a hablar de la palabra y todo lo que su merced nos ha enseñado, bueno, lo que la gracia del Espíritu Santo nos ha enseñado a través de su merced. La palabra, ajá. ¿Y? La palabra, sí. A través de la palabra, pues. Entonces, pues, estábamos debatiendo acerca de la muerte, que bueno, él decía una cosa y yo pues no creo que la palabra dice eso, que no, que eso no es así, eso casi me pega y casi me regaña, ¿no? Y al último se montó en la buseta, se fue conmigo, nos fuimos con todos nos montamos en la buseta y llegamos a la cabala de los guardias y empezó a decir mentiras. No, ya nos revisaron, y eran puras mentiras y yo me quedé mirando este carajo, ¿sí? Como en la vaina, ni para qué me ponía a discutir yo con este señor. Jeremías capítulo 12. Perdón, Alejandro, allá Gladivet, en Venezuela, cuéntanos. ¿Micrófono? Es para la cita, es para leerla. Que tengo aquí Jeremías 12. Dale, lee Jeremías 1 y 2, ¿qué dice? Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegraré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. ¿Se da cuenta que el profeta Jeremías dice lo mismo que Isaías? Pero Jeremías hace una pregunta que todo el mundo se hace aquí. A ver, mire, le dice, mire Dios, usted es muy justo y yo pues disputar contigo pues no. Pero ¿sabe qué? Lo voy a hacer. Voy a alegar con usted. Y le pega la alegada que aquí más de uno se hace. Porque el impío, el malo, es prosperado en sus caminos y se porta mal. Entonces, ¿qué pasa? Los plantaste, echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Y dice, y uno habla con ellos y ellos hablan de Dios. Pero el corazón, ¿qué? Ahora, si usted quiere saber la respuesta, ahí está enseguida la respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Que más de uno no ha entendido que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La Biblia hay que estudiarla y practicarla y entender el por qué dice las cosas. Hoy hablé con una feminista porque el Señor cuando me enseña cosas pone gente para poder practicar. Entonces la feminista me decía, pero eso que usted está diciendo acerca de Alexandra Kollontai, acerca de Simone de Beauvoir y las que vamos a hablar el lunes más. Y eso que ellas decían, entonces la culpable es la mujer.
¿Por qué? Porque si la mujer se quiere emancipar del matrimonio y tener derechos sexuales, el hombre no tiene la culpa. Y me empezó a decir, y el hombre que se ponía a tomar y tiene muchas mujeres y hijos regados, ¿qué? Ellos no tienen la culpa. Y empezó a decirme eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Que enseguida metió la Biblia. Y me dijo, ¿y por qué la Biblia acepta que los hombres tengan 2, 3, 4 mujeres? Eso no está malo, pero es que la misma Biblia le enseñó a la gente. Entonces me quedé pensando. Entonces le dije, pare un momentico, ¿en qué parte de la Biblia dice que usted puede tener 2, 3, 4 mujeres? Que yo sepa, Adán tuvo ¿quién? Una sola. ¿Verdad o no? Una sola mujer. Que si usted se pone a mirar, si usted se pone a ver, Noé también tenía una sola mujer. Pero si usted lee el capítulo 5 de Génesis, váyanse para allá. Génesis 5. No debería estar hablando de esto porque esto es del tema de la mañana, pero vamos a hablarlo. Génesis capítulo 5, capítulo 4, los descendientes de Caín, cuando Caín mata a Abel. Versículo 16, Caín sale delante de Dios a la tierra de Nod, al oriente del Edén, o sea, ¿se fue para dónde? Se fue para lo que es la India, Rusia, China, para allá. Conoció a su mujer, o sea, tuvo sexo con su mujer y dio a luz Enoc. ¿Sí? Este Enoc no es el mismo Enoc que se lo llevó Dios, este es otro. Enoc es un hijo de Caín y le puso un nombre a la ciudad que Caín inventó. Y Enoc le nació Mehujael, Mehujael engendró a Metusalén, viene hijos por hijos. ¿Y engendró a quién? A Lamec, su raíz es el Lamec. Porque el versículo 19 dice que Lamec tomó para sí 2 mujeres. La primera persona en tener 2 mujeres no es descendiente de Set, del hijo que nace en sustitución a Abel el muerto. Es descendiente del pecador de Caín. Entonces no fue Dios el que dijo. Ramoncho, levantó la mano. Una pregunta, esto. Eso le quería preguntar esto. Caín tuvo, ¿hacia qué lado cogió? O sea, ¿cuántos hijos tuvo esa descendencia? Ahí están los hijos, te tocaría que mires la descendencia de Caín. Ahí están. Bueno, pero es que el tema es el siguiente. Dios no fue el que dijo que tuvieran 2 mujeres. Entonces viene Caín, tiene un tataranieto, que es el primer bígamo, y empezó la gente a tener 2, 3 mujeres. Dios no dijo nada. A Dios le preguntaron. Pero ellos le echan la culpa a la Biblia, ¿sí se da cuenta? ¿Qué pasa? Que la gente se multiplica. Y la gente empieza a tener sus costumbres. Pero una pregunta, ¿Noé cuántas mujeres tuvo? Una sola. Y por eso Dios llama a Noé y le dice, ¿sabe qué? Voy a destruir a todo este mundo porque tienen sexo con cualquiera, que hasta tenían sexo con los demonios y nacieron de ahí los gigantes. Génesis capítulo 6. Y viendo Dios, y viendo los Benei Elohim, los hijos de Dios, los ángeles, que las Bet Adán, las hijas de Adán, las hijas de los hombres, eran hermosas, tuvieron sexo con ellas. Bueno, ese es otro tema. Nacen los gigantes. Entonces, ¿Dios qué dice? Acabemos con toda esta aberración. Y Dios cogió otra vez una familia monógama. Y esta chica se quedaba y me decía, oiga, no lo había visto así. El problema fue que después la Torre de Babel, eso cada uno hizo lo que quiso y formaron sus hogares. Y ya habían unas costumbres. ¿Cuál? Que el hombre tenía una mujer, pero cuando la mujer tenía dolor de cabeza, le había llegado la menstruación, no tenía ganas, pues se llegaba a las concubinas, pero eso Dios no se lo inventó. Cuando Dios trae el nuevo pacto, ¿qué dice? Entonces le dije, mire lo que dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 7, búsquenlo por favor. Que es que la gente está hablando de la Biblia, pero no la conoce. Entonces vienen a echarle la culpa a Dios de toda esta barbarie que está pasando.
En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de qué? De la fornicación es que dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. La Biblia no aprueba la poligamia. A mí no me venga con el cuento que Dios inventó eso. Eso fue el hombre. Entonces esa feminista le dije, es que el problema es que hoy estamos como estamos por el hombre y por la mujer, pero falta uno en la ecuación. ¿Quién? El pecado. Y la cosa cambia. Pero es que tenemos que irnos a la Biblia. Hay gente cristiana que se está metiendo en la política y no sabe de Biblia. ¿Qué le dicen a uno de esos cristianos? Ah, pero es que la Biblia es política. José era un siervo de Dios y era el gobernador de Egipto. Dios nos llamó a ser políticos y a estar en las esferas altas. ¿Verdad dicen eso o no? Un político cristiano le dice a uno, ¿y dónde me deja Daniel? Que Daniel era el segundo al mando gobernador de Babilonia. Una pregunta aquí entre nos. Buenos días. Buenas noches. ¿Están ahí o no? ¿Se me fueron? Buenas, aquí estoy, no tengo cámara. Ah, bueno. Una pregunta. ¿Daniel dejó de ser esclavo? ¿No? ¿Él siguió siendo un esclavo? ¿Él era el esclavo de los judíos? Él era el que había... que lo tuvieran con honra, que le hubieran dado un... Pero él no pertenecía a Babilonia. ¿José dejó de ser esclavo o qué? José era el esclavo del faraón. Entonces, ¿qué vienen a hablar? De que Dios no tiene para la política. Primero sentémonos con una Biblia a hablar de política. Y cuando usted hable de política, va a saber que la iglesia cristiana no es demócrata, tampoco comunista, mucho menos socialista. La iglesia cristiana es monárquica, tiene un rey y no es elegido por el pueblo. Lo eligió el Padre, lo puso ahí. Y todo aquel que siga a su Hijo va a ser salvado de lo que viene. Y para algún político que me escuche ateo, apréndase esto. Todos los gobiernos del mundo van a ser derrocados por la espada de Jesucristo. Apocalipsis 19. Y Él va a derrocar al anticristo y a todos los gobiernos de la tierra. Los va a acabar. O sea, la iglesia cristiana sí cree en la paz, pero a través de un golpe de estado que va a hacer Jesús. ¿Ven la política de la Biblia? La política de la Biblia no es la misma del mundo. Y ahora más de uno, ahora tenemos pastores de izquierda y pastores de derecha. ¿Cómo la ve? Tremendo. Somos monárquicos, señores, y somos embajadores de Jesucristo en la tierra, y como embajadores no tenemos permiso de inmiscuirnos en los negocios del mundo. No tenemos permiso de meternos en la política. Deje que ellos arreglen sus problemas. La política es el negocio más grande del mundo. Sí, señora, esos son los negocios entre seres humanos. ¿Cómo se hace? Política. Es que tenemos que aprender a ir a la Biblia, porque la Biblia es la espada del Espíritu Santo. La Biblia no está para acomodarla a su pensamiento, no. Es su pensamiento el que se tiene que acomodar a la Biblia. Ramoncho, levantaste la mano. Hermano David, pues esto... y si uno de pronto para estar, pero para investigar, tampoco se puede. Ah, no, no. No. Es para ayudar a Dios. No. Por ejemplo. A ver. Que uno... Dígame. O sea, para ayudar como a terminar de... O sea, terminar de discernir todo lo que... O sea, como buscar más pruebas de las que más hay, ¿no? A eso es lo que yo me refiero. Para poder discernir más. Pues no sé. Lo que pasa es que, mira, yo no necesito quemarme para saber que el fuego es malo. Para eso está la doctrina. Estudia la doctrina. El problema es que si usted se mete en un partido político, le toca empezar a hacer cosas de ese partido político. ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen los partidos políticos? Por ejemplo, no sé si ustedes conocen de doctrina. Nosotros hemos mucho hablado de la izquierda y la gente piensa, bueno, hay gente que a veces dice, no, ese va a ser político y se va a lanzar al consejo. ¿Qué?
podría la nación entera decir que me lance a presidente, que yo digo que no. ¿Por qué? Porque yo no nací para eso. Yo soy embajador de Jesucristo. A mí no me pida que me rebaje a ser presidente de una nación. Es una investidura mediocre, paupérrima para los cristianos. Presidente. Nuestro Rey de Reyes, no presidente. Rey de Reyes, Jesucristo. Y nosotros sus siervos. Entonces, ¿cuál es el problema? A ver, me gustaría que se aprendiera de esto. Hablemos de la derecha. Revolución Francesa. En la Revolución Francesa matan a todos los reyes. Ya eso de monarquía no existe. Ahora va a mandar la gente. Entonces, a la derecha se hicieron los jacobinos, los curas con los oligarcas. Eso se llama derecha. O llámenle en Colombia los conservadores. El Estado con el gobierno. Los ricos, perdón, con el catolicismo. Y en la izquierda se hicieron la plebe. Los pobres se hicieron la izquierda. Entonces ahí nace la izquierda y la derecha. Ese término viene de la Revolución Francesa. Entonces empiezan a pelear. ¿Quién va a mandar? Y los de la oligarquía empezaron a decir que ellos, porque había que cuidar las tradiciones, había que cuidar lo que el catolicismo había hecho y que Dios y que esto, y la plebe llegó y dijo: un momentico, ¿usted qué cree? ¿Que ustedes van a volver a imponer lo que hicieron los papas? ¿Qué hicieron los papas hace 1000 años? ¿Montaron los reyes otra vez? No. ¿Sabe qué? Sáquenme al papa y a todo el mundo de acá. Es a la izquierda. Por eso es que la gente tiene que entender que a la izquierda todo lo que hable de Dios le suena mal. ¿Me hago entender por qué? Porque como la gente creyó que el catolicismo era verdad, es una basura, un diablo disfrazado de ángel, de luz. Derecha, oído. La derecha, préstenme atención, la derecha cree en la propiedad privada, cree en la vida, ¿sí? Ay, se me olvida el tercero, se los debo. Son 3 cosas que cree la derecha. Por eso la derecha, la propiedad privada es importantísima. En cambio, los otros son comunistas. Gladivet. El pensamiento. No. Todos los dos tienen pensamientos. No, son 3 cosas. El derecho a la vida, la propiedad privada y el libre mercado. Poder hacer negocios como uno quiera. Eso es ser de derecha. Izquierda, el manifiesto comunista. ¿Cuál es el manifiesto comunista? Sencillo. Se lo voy a mostrar. Si usted, mi amado hermano que me está escuchando, es pobre, o sea, usted no tiene casas, negocios, pues a usted le va a gustar el manifiesto comunista. ¿Qué dice el manifiesto comunista? Son 10 punticos sencillos. O sea, ellos tienen como los 10 mandamientos. Y usted se va a dar cuenta que eso es lo que Petro está haciendo. ¿Sí? Manifiesto comunista de Karl Marx y Friedrich Engels, 1847 y 1848. 1. Expropiación de la propiedad de la tierra y empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado, que eso lo está haciendo Petro. 2. Fuertes impuestos progresivos. Oiga, subió la gasolina, ¿no? 3. Supresión del derecho de la herencia. Esto ya lo están debatiendo. Van a quitar la herencia porque usted no es dueño de nada. El Estado es dueño de todo. Usted no le puede pasar a sus hijos nada porque eso es del Estado. Confiscación de la propiedad de todos los emigrantes y sediciosos. Cualquier persona que vaya en contra lo van a expropiar. ¿Se acuerdan de Chávez? Exprópiese. 5. Centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital estatal y monopolio exclusivo. Por eso es que el señor Carlos Sarmiento Angulo, el verdadero dueño de Colombia, porque la gente dice, no, Uribe, Santos, Duque. No, el verdadero dueño de este país es Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico del mundo. Présteme atención. 3 veces más rico que Donald Trump. ¿Oyeron? Ese sí es el que tiene plata. Ese es el que decide quién es el presidente, quién es el fiscal,
quién es el procurador y saben algo, para que aprendan algo de los Illuminatis y de los masones, no les gusta aparecer en televisión. A ellos, calladitos como el mochuelo de Minerva. ¿Se acuerdan? Que el mochuelo de Minerva tú te das cuenta, pero cuando ya pase. Mientras está volando cerca de ti, silencioso. Y le van a quitar los bancos. ¿Qué más dice? Preste atención. Tenemos como sexto, centralización del transporte en manos del Estado. Esto ya va a comenzar en unos meses. Multiplicación. ¿Se acuerda que él está hablando del, ¿cómo se llama? Petro está hablando del metro en Bogotá. Multiplicación de las fábricas nacionales, de los medios de producción, roturación, mejora de terrenos con arreglo y plan colectivo. Devuélvanle a los campesinos. ¿Sí? Bueno, espere que alguien llegó. Un momentico. ¿Qué más dice? ¿Qué es lo que está pasando? Proclamación del deber general de trabajar, creación de ejércitos industriales, principalmente en el campo, articulación de las explotaciones agrícolas e industriales, tendencia a ir borrando gradualmente la diferencia entre el campo y la ciudad. Y el décimo, que ese es el problema con nosotros, que si usted lo lee aquí suena bonito, pero cuando usted lo estudia a profundidad se da cuenta. Educación pública gratuita de todos los niños, abolición del trabajo infantil, fabril en su forma actual. O sea, al niño hay que ponerlo a trabajar, pero no como lo ponen a trabajar acá. Y unificación de la educación con la producción en materia. Por eso es que están empezando a aparecer los carteles de izquierda dentro de los colegios con una filosofía diabólica. Entonces, ¿qué es la izquierda y qué es la derecha? Ahí no está Dios por ningún lado. Y aunque ellos dicen Dios, eso es lo que estamos leyendo, tienen a Dios cerca de sus bocas los de derecha, y ahora hay pastores de izquierda. Votemos por Petro porque ese es el hombre escogido por Dios. Ay, Señor Jesús. Porque Dios pone y quita reyes. Pare. Pone y quita ¿qué? Reyes. ¿Y quién le dijo que ese cabezón es un rey? ¿Usted sabe qué es un rey? Línea sanguínea, línea monárquica, que no son escogidos por el pueblo. El presidente es escogido por el pueblo. No son reyes. Bueno, algún ateo inteligente me dirá, pero es que yo tengo la mentalidad de Maquiavelo. Bueno, ya ahí sí empecemos a hablar del libro del Príncipe de Maquiavelo, y ahí sí le voy a aceptar que el presidente es un rey civil. Bueno, listo, ahí sí ya, pero estamos hablando de ateos, de filosofía atea, no estamos hablando de Biblia. A mí no me venga con el cuento de mezclar la Biblia a la política. Los presidentes Dios no los elige, los elige el ser humano. ¿Sí me hago entender? ¿Qué pasa? La palabra es la espada del Espíritu Santo, no la tuya y la mía. No la puedes agarrar como quieras. Recuerden esto. La Biblia tiene 1000 aplicaciones, 10,000 aplicaciones, 1,000,000 de aplicaciones, pero tiene una sola interpretación. Ella misma. ¿Qué quiere decir? Salmo 119, versículo 160. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 160, por favor? ¿Quién me lo dice? Amén. Dígame. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿La verdad qué es? ¿La suma de qué? Mire, la verdad es toda. Pastores que no han leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis están engañados. Por eso se meten a política.
Pastor que se lee la Biblia. Primero, cristiano, perdón, yo me equivoqué. Cristiano que no se ha leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis está engañado. Por eso se meten en política. Pastor que no haya leído la Biblia mínimo 5 veces por bajito está enseñando mentiras. Para ser un siervo de Dios, usted tiene que saberse esto casi de memoria. ¿Para qué? Para que no se ponga a inventar que quiere ser hijo de Dios. Si quiere ser salvo, bueno, repita conmigo: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Ya usted es hijo de Dios. Mentira. Eso no está en la Biblia. Es más, la Biblia dice que para orar no haga repeticiones. Y usted acabó de decirle que repita. Lo que hizo fue un rezo. Y nadie recibió a Jesucristo en su corazón. Los apóstoles no andaban haciendo oraciones de fe. Andaban era que recibieran el Espíritu Santo. Es que usted no sabe hacer recibir el Espíritu Santo. Usted puede poner la gente ahí enfrente, que usted pone las manos y nada pasa. No reciben el Espíritu Santo, que es lo importante. ¿Se dan cuenta? Y podríamos seguir hablando y podríamos seguir diciendo mil cosas. Que las primicias y la fiesta de las primicias, y en enero la fiesta de las primicias, cuando en la Biblia la fiesta de las primicias son como en abril. Y la gente engañada va y entrega el primer sueldo del año, cuando la Biblia no dice que los empleados entregan el primer sueldo. Eso no existe en la Biblia. En la Biblia las primicias los dan los dueños del terreno. Aprendan eso, iglesias cristianas. No los empleados, los trabajadores, los obreros no dan primicia porque no tienen ¿qué? Propiedad privada, señores. Dejen de estarle quitando el sueldo a la gente. ¿Eso por qué pasa? Por no estudiar la palabra. Por no entender la primera sola. Se nos va la... Oígame, ¿sí ve cómo es el Espíritu Santo? Yo dije que bueno, Señor, hoy puede ser que termine este tema y el lunes vamos a comenzar el Apocalipsis y ahora nos vamos a demorar 5 días más. ¿Por qué? Vamos a enseñar las 5 solas. Hay gente que no conoce las 5 solas, por eso se pone a inventar. Todo cristiano debe saberse las 5 solas para que aprenda la verdadera doctrina. Solis Scriptura, latín. Solis fide, solis gratia, solis Jesucristo y solis soli gloris Deus. Son las 5. Esa es la verdadera base del evangelio. Y solo escritura es lo que estoy hablando hoy. Vea que yo no sabía. En el baño esta tarde que me estaba bañando para venir acá, sí me dijo el Espíritu Santo, va a tocar hablar de eso. Y yo, bueno, pero que me lo acaba de confirmar. Vengo hablando de ¿qué? Solis escritura. ¿Qué significa solis escritura? Comenzamos hoy. La Biblia es la única voz de Dios aquí en la tierra. La bíblica es la única voz de Dios en la tierra. Y esa escritura, esa solis escritura nace porque los papas dicen que ellos son la voz de Dios en la tierra. No sé si ustedes lo sabían. Primer concilio del Vaticano. Déjenme buscar aquí para que vean que no estoy inventando esto. Perdón que coloqué esto aquí, concilio, eso es 1800 algo, del Vaticano. Mírelo acá. Eso fue en 1869. Concilio que se aprobó, lea por favor. Concilio se aprobó, bueno, espere, el concilio del Vaticano I fue el primer concilio celebrado en la ciudad del Vaticano, convocado por el Papa Pío IX en 1869, para enfrentar el racionalismo, esto tiene que ver con los de izquierda, y el galicanismo. En este concilio se aprobó como dogma de fe la doctrina de ¿qué? De la infalibilidad del Papa. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios habla a través del Papa. La voz de Dios en la tierra es el Papa y él no se equivoca.
Bueno, ahí sí, si el Señor me permitiera un día hablar con Francisco I, le digo, bueno, ¿a quién le creo? ¿A usted, que trae toda esta basura que preciso los papas anteriores dijeron que no, o les creo a ellos? Entonces, Francisco I, ya se vieron la... Mire, en vez de ver películas, bueno, películas, vaya y vea. Yo tengo que ver películas porque me toca estar al día con la juventud. No sé si ya se vieron Guardianes de la Galaxia, la última que salió. Hay que vérselas. Están hablando de las transespecies. Ya están enseñándole a la gente que puede haber niños marranos, niños perros, niños, y eso es algo que ya está pasando en la juventud. Esta mañana, por ejemplo, ¿recuerdan este video que les mostré? Que los chicos ya se creen perros, por ejemplo, y entonces ahí está. Y por aquí apareció la banderita del LGTBI. ¿Dónde está? Ahí está, Miguel. Ahí está, ahí está. Bueno, ahí apareció. Y los padres de familia hoy no tienen idea de eso. Y ya las películas están enseñando. Por eso hay que estar pendientes. Yo estoy pendiente, pero los que ven novela, los que ven Caracol y RCN, ay Dios mío. Véase Noticias 1, CMI, son más imparciales. Pero óigame lo que le voy a decir. ¿Qué le estaba diciendo yo? Se me fue la paloma. ¿Qué le estaba diciendo yo antes de esto? Las 5 solas. No. Véanse La voz del Papa infalible. Eso. Véanse el documental del Papa Francisco. El Papa Francisco dice ahora que la Biblia es real siempre y cuando en las cosas que el catolicismo dice que son reales. Porque para el Papa Francisco I, ahora el infierno no existe, no es cierto. Y ya el hombre y la mujer, el hombre y el hombre se pueden casar. Hay que dice así, hay que darles derechos de familia a los homosexuales. ¿A quién le creemos? Ramoncho. Señor. ¿Levantaste la mano? No, qué pena. Yadira, ¿levantaste la mano? Sí, señor. No, era para decirle que el Papa Francisco o el Papa Juan Pablo, porque creo que el Papa Juan Pablo también decía eso, que el infierno no existía, que el infierno Bueno, se viviera acá. Lo que pasa es que yo acabo de ver al Papa Francisco diciendo eso. Entonces, el Concilio Vaticano dice que la voz de Dios en la tierra es el Papa. No, la voz de Dios en la tierra es la Biblia. Olfa, levantaste la mano. Sí, mi hermano, le quería preguntar, bueno, y si un político, siendo político, llega al camino de Jesús, de nuestro Señor, ¿qué pasaría con él? Interesante. O sea, él es político y ahora él está en los caminos de Dios, un ejemplo. Lo que pasa es que, lo que pasa es que, bueno, primero yo no lo sé todo y yo no tengo todas las respuestas y eso es una pregunta interesante. Entonces, digamos que un político llega a los caminos de Dios. Según la Biblia, ¿qué es lo primero que tendría que hacer un político? Vamos a ponerla más grave. Colombia eligió a un político cristiano. Claro que los políticos cristianos se queman con el 1.8% nada más vota por ahí. Se levantó un cristiano verdadero. Perdón, no, entre comillas no, un cristiano de verdad. Habló, predicó, bueno, en fin. Y lo eligieron presidente. ¿Cuál es la primera orden presidencial? ¿Quién me lo dice? Acabar con la idolatría. Derribarás todos los altares, acabarás con las estatuas, no te inclinarás a ellos.
Si un político se vuelve cristiano y empieza a trabajar como la Biblia, a los 3 meses lo están botando del puesto, ¿oyeron? ¿Cuál 3 meses? Esa misma semana. Lo quitan, no sirve ahí, porque el Estado es laico. Es un debate que quisiera tener. Sí, el Estado es laico, pero el Estado no es ateo. Ajá, y si no procede en eso, entonces no es. No es cristiano, no es cristiano. ¿Ya? Entonces, ¿ya me entender? No se puede servir a 2 dioses. A 2 señores. No se puede servir a 2 señores. ¿Amará más al uno? Depende, hermano, porque si él apenas está iniciando y hace las cosas correctas, no creo que lo deben de destituir. No. Ahora es que siempre van a buscar la manera de que se tuerza, o lo van a obligar, o sea, no es porque él quiera, sino es que lo obligan a hacer y a cumplir cosas que pues no podemos cumplir. Olfa. Bueno, pero si Dios lo respalda, es muy diferente. No Olfa, sé, yo digo espere. Usted está hablando de una suposición y ya está defendiendo la suposición. Espere, póngale no, cuidado. yo solamente quiero saber esto, Espere, o sea, pero ¿qué pasaría? No, pero es que eso es adivinar, no sabemos. Vamos a hablar de qué dice la Biblia. Póngale cuidado. Cuidado. Apenas el cristiano se convierte, ¿qué es lo primero que Dios le pide a un cristiano? Lo primero. ¿Quién me lo dice? Renunciar a los ídolos. Sí. No, espérate. ¿Qué es lo primero que le pide Dios a un cristiano? Es que hay cristianos que no han sido idólatras, o sea, no les interesa. Lo primero que le pide a un cristiano independiente de él. Apartarse. Santidad. Obediencia, hermano. Yo pienso que obediencia por Espere. todo Espere. Le pide Pequen más. ¿Qué dice Jorgito? Que no pequen más. Bueno, espere. Se me está yendo ya muy intelectuales. Lo que dijo la hermana Liceo. Lo primero que le pide es santidad, apartarse. Entonces se me aparta y él que está rodeado ¿de qué? De tráfugas, mentirosos. Porque sí es cierto que no todo político es un ladrón. No. Pero todos los ladrones sí quieren ser políticos. Entonces el problema es que le van a decir, bueno, viene una ley y vamos a aprobar. ¿Cuál ley? La ley del LGTBI. ¿Y qué le pasó a Roy Barreras? Roy Barreras, la mano derecha en el Senado de Gustavo Petro, no quiso aprobarle a Petro una cosita con los niños y el LGTBI y enseguida, para afuera. Y no es cristiano, pero se opuso a la Agenda 2030 del globalismo internacional. Lo sacaron. ¿Cómo era un cristiano? Que imagínese que un cristiano diga, es que la palabra del Señor dice y aquí no, pero espere, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahora hay un problema con el cristiano. Y el que es el cristiano, présteme atención, ¿cuál es la única autoridad nuestra? Esto. ¿Sabe cuál es el problema con esto? Esto va en contra de la Constitución Política de Colombia. Entonces, o usted se dedica a este libro o se dedica al otro libro. ¿Qué hacemos? Porque es que tocaría ya ahondar y no hay tiempo. Ya son las 8:59, no fue la hora. Primera sola. Anoten ahí, por favor. Primera sola. Solis escritura. Solo la escritura de Dios, solo la Biblia es la única norma de autoridad para nuestras vidas. Y el día en que la Constitución política nos diga que debemos hacer algo en contra de la Biblia, la Constitución política de Colombia se va para la basura. Está por encima la Biblia. Pilas con esto que les voy a decir. Si ustedes hablan esto delante de un juez, el juez le va a decir,
¿Usted me está diciendo a mí que la Biblia es más importante que la Constitución Política de Colombia? Sí, eso le estoy diciendo. Entonces, ¿el argumento cuál es? El siguiente, apréndanse los argumentos, por favor. El argumento es la Constitución Política de 1991, que es la nueva Constitución Política de Colombia. ¿1900 qué, Jorgito? 91. Estamos en el 2023. A esa Constitución, en tan solo 32 años, sí, 32 años de 1991 al 2009, al 23, 32 años. Sí, ¿sí o no? Bueno, 30 años. En 30 años le han hecho más de 40 reformas a la Constitución Política de Colombia. Este libro fue escrito hace 2000 años y tiene las mismas reglas de hace 2000 años. No cambia. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Señor juez de la República, ¿qué es mejor? ¿La Biblia, que es la misma de hace 2000 años, o la basura de política de Colombia que tenemos, que cada vez que le meten la mano le cambian algo? ¿Qué es más importante? Que me responda el juez a ver qué dice. Que ayer esa cosa decía una cosa, pero hoy dice otra. Que ayer esa política decía algo y hoy dice otra. No, esto es más importante, señores. La Biblia está por encima de la Constitución Política. Así nos vayamos presos, porque esto va a ser delito. O ya puedo estar yo incurriendo en sedición. Alguien que me escuche podría hasta demandarme diciendo: David está proponiendo una revolución la cual va en contra de las leyes de Colombia. Pues métame a la cárcel, pero la Biblia está por encima de la Constitución Política. Porque ella es la que me da la verdadera paz. La basura de policías y militares que ustedes tienen no nos dan paz a los colombianos. No nos traen alimento a la casa. Ella sí nos enseña. Así que déjeme eso. Bueno, dejémosla ahí porque ya vieron la posición política de nosotros los cristianos, ¿no? Va en contra del Estado. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque no lo meten a uno a la cárcel. Los que están en Facebook, déjenos sus comentarios y Dios les bendiga. Nos vemos el lunes a descansar este fin de semana.